Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de masa muscular nos solemos preocupar sobre todo de qué comer para aumentarla. Hoy vamos a darle la vuelta, vamos a pensar en qué no debemos comer para mejorar la masa muscular. Cuando queremos aumentar de masa muscular, seguro que a todos nos viene lo primero a la cabeza: proteínas, 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 aminoácidos, alimentos proteicos, etc. Bueno, es verdad que cuando queremos aumentar la masa muscular necesitamos un aumento de la cantidad de proteínas que consumimos respecto a una persona, por ejemplo, que lleva una vida sedentaria. Los requerimientos de aminoácidos, de proteínas, están aumentados en las personas deportistas, en las personas que trabajan especialmente también la masa muscular. Ya hemos hablado muchas veces de esas horquillas, ¿no?, que tenemos para cubrir los requerimientos de proteínas. La Organización Mundial de la Salud nos dice que con 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal es suficiente. Yo os diría que eso es exclusivamente suficiente, y aún así creo que en muchos casos puede no llegar a cubrir todos los requerimientos, ni siquiera de las personas que llevan una vida sedentaria. Sería más aconsejable acercarnos al 1,2 en esas personas con vida sedentaria y superar el 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal, hasta un 2 o incluso 2,5 en las personas que hacen ejercicio físico, que son deportistas. Esos porcentajes más altos serían sobre todo en las personas que trabajan activamente la musculatura. Bueno, dentro de toda esa variabilidad que tenemos en las cantidades o en los porcentajes de proteínas, pues podemos valorar o equilibrar nuestros menús de manera diferente. Pero también tenemos que saber que no todos son proteínas en la dieta y que a veces podemos cometer algunos errores, incluyendo alimentos que no nos van a resultar beneficiosos, que nos van a ralentizar esa mejora de la masa muscular y que incluso en algunos casos nos podrían, vamos a decir, hasta destruir masa muscular. Bueno, esto suena así como muy exagerado, es un poco exagerado, pero que realmente el total de la alimentación, no solo las proteínas, es lo que nos va a permitir aumentar esa masa muscular, o que por muchas proteínas que comamos no consigamos mejorar nuestra masa muscular. Así que vamos con esos alimentos. Algunos de ellos ya os los podéis imaginar, pero tenemos que puntualizar algunas cositas también que serían de aplicación diferente en los deportistas que en las personas que llevan una vida sedentaria. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que desaparecer de la dieta de los deportistas es algo bastante evidente, pero serían las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas nos proporcionan bastante cantidad de calorías, sin embargo ningún nutriente, pero eso no es lo peor, porque bueno, esas calorías vacías tienen cierta facilidad para acumularse en forma de grasa, pero es que además vamos a decir que sobrecargan de alguna manera el trabajo del hígado, que es el mayor regulador de nuestro metabolismo, y por lo tanto podrían afectar también a la utilización de otros nutrientes de la dieta. Porque si yo tengo ese hígado ocupado en metabolizar el alcohol, porque es un tóxico para nuestro cuerpo y hay que eliminarlo lo más fácil posible, bueno, pues igual en ese momento no estoy haciendo un buen aprovechamiento de otros nutrientes que he obtenido también a través de la dieta. Por lo tanto, no me va a ayudar nunca ni a mejorar mi porcentaje de masa muscular, evidentemente no me va a ayudar a reducir
el porcentaje de grasa corporal, sino que lo va a aumentar. Y además va a disminuir o a reducir la capacidad de recuperación de mi cuerpo después de realizar ejercicio físico. Así que es importante evitar al máximo el consumo de alcohol en los deportistas que quieren mejorar visiblemente su masa muscular. En segundo lugar, podríamos hacer como un paquete muy grande, ¿no?, de alimentos, que serían aquellos que nos proporcionan exceso de azúcares de absorción rápida. Y aquí es donde tenemos que hacer esa pequeña puntualización en el caso de los deportistas. Hay algunos tipos de deportistas, como por ejemplo los deportistas de resistencia o aquellos deportistas que tienen un consumo muy elevado energético, por ejemplo, porque entrenan muchas horas al día, que pueden necesitar cierta cantidad más alta de azúcares, tanto de absorción rápida como de absorción lenta, para conseguir mantener la energía durante un periodo de tiempo más largo. Es decir, esos deportistas tienen unas características especiales que les hace aumentar sus requerimientos de hidratos de carbono. Y en estos casos, bueno, pues podríamos diferenciar a otros deportistas que no necesitan ese consumo tan alto de hidratos de carbono, porque no tienen, vamos a decir, que un gasto energético tan elevado. Bueno, independientemente del gasto energético, el consumo excesivo de alimentos con azúcares simples fuera de los horarios de entrenamiento, es decir, fuera de esos momentos en los que se tiene los requerimientos aumentados, las chimeneas están quemando glucosa a tope para obtener la energía, ¿qué ocurre? Pues que nos produce un exceso de hidratos de carbono que no se queman y que se pueden acumular en forma de grasa. Es como si yo estoy, imaginaros, cortando el bosque a todo correr, porque estoy quemando mucha energía y mucha leña en la chimenea para obtener esa energía, pero va más rápido el que corta que el que quema. Y entonces, ¿qué pasa? Que se me acumula la leña y me puede llegar a saturar o a llenar el sitio de almacenamiento sin que dé tiempo de quemarlo. Esa leña serían esos azúcares que, si sobran, se acumulan en forma de grasa corporal. Pero ese no sería el problema, que para algunos sí, es decir, yo no quiero más grasa porque quiero que se vea mejor mi masa muscular o porque un menor peso me permite tener un mejor rendimiento. Vale. ¿Qué ocurre cuando empezamos a acumular esa grasa corporal o cuando hay un exceso de hidratos de carbono de manera continua, no solo cuando necesitamos quemarlo? Pues que se activa la insulina. Esa insulina, que aparece en mayor cantidad, favorece la acumulación de grasa y impide de alguna manera que esa grasa se utilice como fuente de energía, que esa sería una buena posibilidad también. Es decir, vale, el que corta la leña va más despacio que yo, tengo posibilidad de utilizar mis reservas, ¿no?, lo que ya tengo guardado. Por lo tanto, nos impide, en cierta manera, utilizar esas grasas también como fuente de energía. Pero es que al mismo tiempo, claro, si de repente me falta energía y no la puedo obtener de la grasa corporal y no he ingerido en ese momento alimentos, ¿qué hago? Obtenerla del último recurso. Bueno, podríamos decir que a veces no es el último recurso, pero es el que menos nos interesa. Podríamos llegar a obtener la energía de la masa muscular, de las proteínas que se almacenan en la masa muscular, lo cual nos provocaría pérdida de masa muscular. Y por último, podríamos decir que aquellos alimentos que nos proporcionan un exceso de sal, podríamos decir que, por ejemplo, los embutidos, los aperitivos o los frutos secos salados, tostados y salados, los snacks industriales, ahí donde ya sumaríamos varios factores también, como el exceso de hidratos de carbono, que podría estar asociado
a ese exceso de sal. Ese exceso de sal en una persona deportista, o especialmente en una persona, vamos a decir, musculada, que mejora el volumen a base de hidratación, pensaréis, esto ya no tiene mucho sentido. Vale. Cuando un deportista mejora el volumen de la masa muscular gracias al agua que retienes esa masa muscular, bueno, pues es una buena estrategia, como os digo, de aumento de volumen. Pero si yo como exceso de sal, esa sal va a provocar que ese agua salga de los músculos y se acumule a nivel intercelular, es decir, provoca inflamación, pero no aumento visual de esa masa muscular. Realmente lo que está haciendo es deshidratar las células y acumular el agua en un espacio en el que no nos resulta beneficioso y puede producir, por ejemplo, pues hinchazón en los riñones, en los tobillos, en las extremidades, en las manos, por ejemplo, en los dedos, que es donde suele resultar más visible. Pero es que a veces es a nivel abdominal, por ejemplo, y ese agua que sale de los músculos y se nos acumula en el abdomen, ¿qué hace? Que no veamos nuestra masa muscular. Es decir, es como un poco un efecto que no es que nos haga perder masa muscular, sino que nos hace perder volumen de masa muscular. Por lo tanto, bueno, pues el exceso de sal no nos va a beneficiar en esa mejora de la masa muscular. Al mismo tiempo, bueno, pues también sabemos que las frituras, por ejemplo, solemos tener mayor tendencia a añadirles más cantidad de sal y por lo tanto estaríamos con ese mismo efecto. Ya sabéis que las frituras en general no se recomiendan pues por otros factores en la población general, ¿no? Aumento de peso, grasas de poca calidad cuando se utilizan para cocinar, pero en este caso podríamos pensar que si esas frituras no contienen apenas hidratos de carbono, son más ricas en proteínas, más ricas en grasa evidentemente, a nivel de masa muscular nos podrían beneficiar aumentando también ese contenido calórico sin aumentar el volumen de la cantidad de comida que estamos comiendo. Todo esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. A veces unos requerimientos energéticos muy elevados nos pueden dificultar el comer tanta cantidad de comida y en estos casos nos podrían venir bien aquellos alimentos naturales, frescos, saludables, que son más calóricos y ahí a veces pues influye también la cantidad de grasa. Por lo tanto, ¿qué nos hace reducir la masa muscular? No alcanzar los requerimientos energéticos que necesita esa persona. ¿Qué tendríamos que eliminar o reducir en esos casos? Aquellos alimentos que nos proporcionen menos cantidad de energía. Y pensaréis, esto no tiene ningún sentido, porque si realmente tengo que comer saludable, tengo que comer mucha lechuga, muchas verduras, ¿vale? Podemos hacer una buena combinación de verduras, por ejemplo, con alimentos proteicos, pero ¿quién debe llevar el peso del plato? Aquellos alimentos nutricionalmente más densos. Imaginaros que voy a preparar un filete de carne con ensalada. Pues el filete deberá ser más grande que la ensalada, simplemente por volumen y por aporte energético. Es decir, si yo hago lo contrario, me pongo una ensalada gigante y un trocito de filete pequeño, ¿qué ocurre? Que voy a acabar perdiendo masa muscular. Y los deportistas que quieren mejorar la masa muscular y evitar esa posible pérdida tienen que priorizar el consumo de fruta masticada frente a los zumos de fruta, porque ya hemos hablado, y esto iría relacionado con el tema de los azúcares. En un zumo de fruta nos podemos comer fácilmente, pues imaginaros, por ejemplo, un zumo de naranja. Si yo me como una naranja o dos, pues porque son pequeñitas, bueno, pues ya tengo mi cantidad controlada. Si yo me pongo un zumo, estoy segura de que los deportistas no se van a poner un zumo de una naranja ni de dos,
sino que un buen vaso de zumo. ¿Eso qué supone? Aumentar enormemente la cantidad de azúcares que estamos consumiendo. Está muy bien las vitaminas, está muy bien la vitamina C, pero ¿qué ocurre? Que si me paso de hidratos de carbono, ya hemos visto qué problemas podemos llegar a tener también de acumulación de grasa corporal. Es decir, todo lo que os estoy contando ya habéis visto que es un poquito relativo, ¿no? En función de cada deportista, porque muchas veces generalizar en estos casos, bueno, es peligroso porque nos puede llevar a cometer bastantes errores. La alimentación de cada deportista depende de su actividad física, no solo relacionada con el ejercicio físico, sino lo que hace a lo largo de todo el día. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.